Bienvenidos a nuestra sesión 6 del curso Que Prediques la Palabra. Gracias por perseverar, por continuar con cada una de estas sesiones. La sesión anterior estuvimos viendo un repaso de lo que hemos venido estudiando y empezamos con una pequeña sección antes de entrar al tercer principio hermenéutico, ¿no? Hemos visto hasta aquí las herramientas hermenéuticas, las voy a repetir, las voy a mencionar simplemente, que son, en primer lugar, el Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia. Vimos que tiene una doble obra con relación a las Escrituras, la obra de inspiración, que lo hizo con los autores humanos de la Biblia, y la obra de iluminación, que es la que realiza con nosotros para poder entender la Biblia. Vimos también los principios hermenéuticos y solamente hemos visto dos hasta este momento. Son solamente tres principios. El primer principio es el principio del sentido natural y el último que vimos es el principio del sentido original. Nos falta ver un último principio que sería el último con el que terminamos el material, terminamos este curso. Pero antes de ir al tercer principio, nos hemos detenido un poco. Vimos la sesión anterior los problemas que hay cuando interpretamos mal sin conocer el idioma o tratar de indagar un poco en el idioma. Vimos el pasaje de Mateo 16:19 junto con Mateo 18:18, pasajes que hablan acerca de todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Explicamos con la frase especialmente que dice será atado o será desatado. Vimos qué es lo que nos decía el original griego y vimos un poco también de la historia, del uso que le daba la sociedad judía en esa época para la frase será atado o desatado. Dijimos de que esa frase era prohibir o permitir. Eso era la idea de será atado o desatado en el uso de la sociedad judía en ese entonces. Pero vimos también en lo que respecta al idioma, vimos que el tiempo en que está el verbo estai, que es el verbo ser o estar en castellano, es el futuro indicativo medio, ¿no? Entonces, la mejor traducción para ese pasaje era todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo, dando por hecho que el cielo es el que decide lo que se ata y lo que se desata. Es Dios el que lo decide, no nosotros, ¿no? Y eso lo llevamos a la enseñanza general de las Escrituras, que es que Dios es el que gobierna. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros lo reconocemos como Salvador, pero también como Señor de nuestras vidas. Los escritores de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y si nos quisiéramos concentrar solamente en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que vez tras vez le llaman a Jesús Señor, porque el señorío de Cristo es un aspecto fundamental en el cristianismo. Para nosotros, Cristo es el Señor. Y no puede ser el Señor si nosotros lo estamos manejando a nuestro antojo. Entonces, esto de andar atando y desatando no tiene sentido. Fuimos incluso a ver este asunto de qué es lo que la Biblia nos dice respecto a Satanás en el futuro, ¿no? Si nosotros podemos estar atando demonios aquí. Y vimos que la Biblia nos dice de que Satanás va a ser atado después de la segunda venida de Cristo durante el milenio por 1000 años. Es decir, yo no necesito atar a Satanás. De hecho, en este tiempo la Biblia nos dice de que Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna aquí en la tierra. Pero un día va a ser atado por 1000 años y finalmente, según leímos en Apocalipsis también, finalmente Él va a ser lanzado al lago que arde con fuego y con azufre. Entonces, la destrucción de Él ya está determinada. El hecho de que Él sea atado ya está determinado. Yo no tengo que andar atando ni desatando demonios. Lo que yo tengo que andar haciendo es sometiendo mi vida al control del Espíritu Santo y a la meditación y la obediencia de la palabra de Dios, que es el objetivo de este curso, ¿no? Poder meditar en la palabra de Dios y poder entenderla apropiadamente. Bueno, vamos ahora a otro pasaje, ¿ya? Y lo que yo quiero ver ahora es el aspecto de qué es lo que entendió la audiencia original del siguiente pasaje que vamos a leer. Un pasaje también que es muy mal interpretado. Acompáñame por favor a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Para los que están siguiendo el curso, ustedes
pueden tomar su línea de tiempo, la línea de tiempo del Antiguo Testamento, que está en la plataforma virtual, ¿no? Para que la descarguen, seguramente ya lo descargaron. Tómenla en la mano, por favor, o en su dispositivo móvil si quieren desde ahí verlo. Y vamos al final de la línea de tiempo donde nos dice post-exilio. Estamos hablando ahora de los libros y los personajes que intervinieron en la etapa post-exilio. Explicamos la línea de tiempo la sesión anterior. ¿A qué se refiere post-exilio? Se refiere cuando el pueblo, la nación de Judá regresó a su tierra después de haber pasado 70 años de cautiverio debido a sus múltiples pecados, ¿no? Entonces, finalmente regresó, ellos fueron llevados en cautiverio por el imperio babilonio, pero regresan bajo el imperio medo-persa. Entonces, ellos al regresar tienen algunas responsabilidades que cumplir en la tierra, en Judá, que había sido la ciudad destruida, los muros destruidos, el templo destruido, y tienen que reedificar el templo, la ciudad, los muros, ¿no? Y mientras esto sucede, hay unos personajes que van interviniendo allí, algunos profetas que van interviniendo. Y yo te digo, vamos a la línea de tiempo, a la última parte, porque vamos a encontrar que el último de los actores mencionados en la Biblia durante esta época de la línea de tiempo del Antiguo Testamento es precisamente Malaquías. Ahora, para ponerte un poco el contexto del libro de Malaquías, Malaquías profetizó algunos años después de la reinauguración, rededicación del templo reconstruido por Zorobabel, ¿no? Y la reconstrucción del templo, tú puedes ver también en tu material, fue la dedicación fue en el 516. Y Malaquías tiene su ministerio unos 100 años después aproximadamente. Ahora, ¿qué había pasado? Finalmente los judíos reconstruyen el templo y comenzaron a haber algunas irresponsabilidades nuevamente por parte de ellos. El templo fue dedicado, ¿no? Ahora, el templo tenía que mantenerse. Dios había dado alguna serie de normas para la manutención del templo, del personal que se encargaba del templo, llámese sacerdotes, levitas, y de cómo parte de esas ofrendas también se habían destinado para apoyar a los pobres también en esa época. Ahora, después de casi aproximadamente 100 años de la dedicación del templo reconstruido por Zorobabel, se enfrenta la nación de Judá a un reto, ¿no? ¿Cumplimos o no cumplimos con las obligaciones que tenemos que cumplir con el nuevo templo? El hecho es que no habían cumplido. No habían cumplido. Se habían dedicado a hacer otras cosas, seguían dedicados a sus casas. ¿Te acuerdas en el libro de Jeremías, particularmente en el capítulo 29, Jeremías manda una carta al primer grupo de cautivos, ¿no? Que fue llevado en el 605 a.C. a Babilonia, y les dice, tengan hijos, construyan sus casas, busquen la paz de la nación? Bueno, parece que ellos llevaron a un punto sobredimensionado esta idea, ¿no? Y cuando regresaron a su nación, ellos seguían con la mente, tienen que reconstruir su casa, tienen que pensar en ustedes. Ellos exageraron, extralimitaron, extrapolaron el mandamiento que Dios les había dado, ¿no? Y en esto el pueblo es muy parecido a nosotros, muchas veces, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿cuál es el mejor momento para servir al Señor? Y conversando con muchas personas, algunos me dicen, bueno, cuando estás en época de estudiante, tu prioridad son los estudios. Y en realidad, en un sentido práctico en la vida, el que se dedica a estudiar tiene que estudiar y hacerlo bien y hacerlo con excelencia, ¿no? Porque Dios no es un mediocre y nosotros tampoco. Cuando hacemos algo, lo hacemos bien y terminamos, completamos. Pero ¿realmente eso debe ser lo más importante para un estudiante? ¿No es acaso que eso desnaturaliza un principio de la palabra de Dios que dice, busquen primeramente, y ya pone prioridad el reino de Dios? De repente ya terminaste de estudiar y estamos en un mundo tan competitivo, en un mundo que exige tanto esfuerzo para poder entrar en esta carrera que se llama consumismo, que de pronto dices, ahora es mi tiempo de trabajar, mi prioridad es el trabajo. Bueno, ciertamente un cristiano trabaja, ¿no? La Biblia nos dice, el que no trabaja, que no coma.
Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, no cabe duda que el cristiano tiene que trabajar. Pero ¿realmente el trabajo es la prioridad para un cristiano? ¿No es acaso que en realidad nosotros dependemos del Señor y a Él le debemos poner en primer lugar aún sobre el trabajo, porque Él es el dador de las fuerzas y del trabajo incluso? Algunos me dicen, bueno, recién estoy casado, entonces tengo que dedicarle tiempo a mi matrimonio, ¿no? Tú sabes. Y ciertamente en el Antiguo Testamento encontramos hasta incluso el mandato del soldado, ¿no? De volver de la guerra y no ir a la guerra en su tiempo de nupcias, ¿no? En el tiempo en que recién estaba casado, porque es importante este estado esta etapa de fusionar el hombre y la mujer. Pero eso va en contra del principio entonces de poner a Dios primero. No es Dios el que nos da esposo o esposa. Después he escuchado y conversado con gente que me dice, bueno, ahora tengo hijos, ¿no? Y mi primer ministerio es mi familia, ¿no? Entonces yo tengo, usando ya esta frase, ¿no? Mi primer ministerio es mi familia y yo tengo que dedicarme a la crianza de mis hijos y ellos son una prioridad para mí, ¿no? Y nuevamente el asunto es, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a poner al Señor y a su reino en primer lugar y servirle con todo? Y como te digo, o sea, he escuchado tantas excusas y se llega al punto en que simplemente no hay nadie sirviendo al Señor. Pero todo, sin embargo, el que estudia, el que trabaja, el recién casado, el que está criando hijos, ¿no? Y falta una etapa más, ¿no? El que ya está anciano, ya está jubilado, no, ya no tengo fuerza, ¿no? O sea, todos sin excepción, todos tienen algo que hacer primero, pero a la misma vez, todos sin excepción, se la pasan pidiéndole cosas a Dios. Y de pronto yo siempre pienso, y tengo la visión de nosotros los cristianos con el Señor como en una gran mesa, ¿no? Y el Señor presidiendo ahí en la mesa y todos queriendo comer del rico banquete que el Señor tiene para nosotros todo el tiempo. Un banquete de palabra, principalmente lo espiritual, ¿no? Un banquete de confraternidad en una iglesia, porque el cristiano ciertamente está obligado a ir a la iglesia. Un banquete de bendiciones y todos quieren comer de la mesa y de pronto el Señor se para, corre la cortina y mira hacia la ventana y ve los campos y nadie quiere ir a trabajar. Todos quieren ser bendecidos y nadie quiere servir. Y yo siempre me digo a mí mismo, ¿somos o no somos como el pueblo en el momento en que Malaquías estaba ministrando? Ya está la iglesia, ya está la casa del Señor, bueno, que el pastor se encargue, ¿no? ¿Y quién va a predicar? ¿Quién va a hacer? Para eso se le paga al pastor, ¿no? Hermanos, de verdad, es momento de que recapacitemos y nos demos cuenta que hay abandono en la casa del Señor. Y era lo que había pasado, se estaba viviendo en la tierra de Judá en los tiempos de Malaquías. Entonces, te hago toda esta explicación porque es importante conocer el contexto. Es allí donde Malaquías dice esto, y todavía voy a leer más, pero quiero leer específicamente el capítulo 3 de Malaquías, versículo 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, ¿qué entendió la audiencia original? ¿Qué era un alfolí? Posiblemente cuando tú estás viendo esto, no sepas qué era un alfolí. Yo he visto en diferentes iglesias y ministerios que le llaman alfolí a una cajita, ¿no? Bueno, en realidad alfolí era un granero, ¿no? Era un lugar de depósito, realmente era un granero, era un almacén, un edificio donde las personas, los judíos, tenían que traer el diezmo de sus granos. Recuerda, ese es otro asunto, ¿no? Cuando decimos diezmo, y yo he escuchado mensajes sobre este pasaje, es que tienes que traer tu dinero, el 10% de lo que tú ganas y ponerlo en esta cajita. No, 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 no. Este pasaje lo que está hablando es traer el 10% de tu producción y ponerlo en el granero. Ahora, yo he escuchado además, aparte de no entender exactamente a qué se refiere la palabra alfolí ni a qué se refiere la palabra diezmo en este pasaje, he escuchado que este versículo sirve para presionar, ergo chantajear, como hacer un tipo de negocio con Dios, por lo que a continuación dice el versículo. Dice,
y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mucha gente dice, si tú das tu diezmo, entonces el Señor va a poner alimento en tu casa. Momento, vamos a volver a leer el versículo en el sentido natural, que es uno de los principios que hemos estudiado, ¿no? Dice, traed todos los diezmos al alfolí, ahí atendemos al sentido original, que cosa era un alfolí, y hay alimento en mi casa, sentido natural, y hay alimento en mi casa. ¿Quién está hablando y qué está diciendo? Dios, a través de Malaquías, está diciendo, traigan los diezmos, pónganse al día, ¿no? Traigan los diezmos al alfolí, y hay alimento ¿en dónde? ¿En la casa del pueblo o en la casa de Dios? Sentido natural. Si Dios está hablando, dice, traigan los diezmos, pónganlos en el alfolí, y en mi casa, dice Dios, hay alimento. No está hablando ni de tu casa, ni de mi casa, ni de la casa de la gente que tiene que poner dinero en el plato de las ofrendas o de los diezmos. Está hablando de la casa de Dios. El propósito de Dios para que venga el grano, ¿no?, al depósito, al granero llamado alfolí, es de que los sacerdotes y los levitas tengan que comer y que haya provisión también para repartirle, según dicen algunos autores, a los pobres también. Entonces, cuando tú traes este versículo a la mente de las personas, ¿no?, o cuando tú lees este versículo, ten cuidado con la idea equivocada de que si yo le doy a Dios, entonces Él me va a poner comida en la mesa. Yo no te voy a decir que Dios no te pone comida en la mesa. Lo que te digo es que Dios te pone comida en la mesa no porque tú das dinero. Dios te pone comida en la mesa porque Él te ama. Y si tú eres su hijo, como buen padre, Él no deja sin comer a sus hijos. Y eso es una gran verdad. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 6, por ejemplo, ¿no? La gran provisión que tiene el Padre para con sus hijos. No porque le damos. Nosotros no podemos chantajear a Dios. Hay mucha gente que da con esa mentalidad. Y algunos lo hacen de verdad con un buen corazón, ¿no? Es para que no me falte, yo voy a darle. Pero sabes que Dios no te está amenazando de que si tú no das, no te va a dar. Vamos a leer, por favor, unos versículos antes. Malaquías capítulo 3. Vamos a leer unos versículos antes. Ya te dije el contexto del libro. Ahora, vamos a ver versículo 7. ¿Te acuerdas que te dije que el gran problema que enfrentaba el pueblo era de que no querían vivir como Dios había exigido que debían vivir ellos como judíos, sino que querían vivir para ellos nomás? Entonces, versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y aquí Dios, a través de Malaquías, hace el llamado. Ustedes viven como les da la gana. Y esto no es raro, porque su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y su línea de la cual descienden ustedes, todos han hecho lo mismo. Y mira, lamentablemente tú y yo venimos de una línea de descendencia de rebeldía y desobediencia frente a Dios. Y tenemos que asumir eso. Piensa por un momento, hoy día, cuántas veces has desobedecido al Señor. Piensa en los últimos meses, en las últimas semanas, ¿no? Si has sido rebelde frente a Dios en algo, aunque sea en una cosita. Mira, venimos de una línea que lamentablemente y miserablemente tiene como antecedente, como ADN, la rebeldía, ¿no? Y Dios dice, desde sus padres vienen haciendo lo mismo. Dice, tienen que arrepentirse, tienen que volverse a mí. Inmediatamente dice, y ustedes dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Oye, lo más triste, yo te digo como pastor, lo más triste es cuando tú predicas la palabra de Dios y tú invitas a la gente a que tome una decisión y la gente no toma ninguna decisión. Yo me toca predicar a veces y a veces me toca escuchar, ¿no? Y yo he aprendido que cada vez que la palabra de Dios se predica, al margen del predicador y su estilo, hay que escucharla. Hay que escucharla. Hay mensajes que lamentablemente son tan torcidos que el Espíritu mismo me dice, eso no es la palabra de Dios, ¿no? Esa es la palabra del predicador, que puede ser muy bueno o muy malo, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios es predicada con propiedad, ¿no?, hay que escucharla. Y yo he aprendido en estos años, ¿no?, de que es imposible escuchar la palabra de Dios sin tener algo que corregir. Pero es penoso, ¿no?, que la palabra de Dios se predica y la audiencia dice, ¿y qué tengo que cambiar? Una presunción de orgullo. Yo no tengo que cambiar. Este mensaje no me hace, a mí no me afecta.
No, esto es para otras personas, ¿no? Esto es, esto ya lo sé. ¿No? Yo siempre me he preguntado, y te lo dice alguien, y lo digo con mucha humildad, ¿no? Que he leído y he perdido la cuenta de cuántas veces he leído la Biblia completa, ¿no? Pero cada vez que la leo yo encuentro algo nuevo, ¿no? Pero lo que te iba a comentar era esto. ¿Tú crees que Dios es tan tonto como para repetirte el mismo disco, como decimos aquí en el Perú, ¿no? El mismo disco rayado? Es decir, volver con el mismo argumento una y otra vez, si sabes que tú ya te lo aprendiste. ¿O es que acaso de repente Dios te dice todo el tiempo lo mismo porque se ha dado cuenta y Él sabe y Él te conoce y me conoce a mí, ¿no? Que no has aprendido todavía? Es bien interesante, ¿no? Medita en esto. Bueno, y Dios a continuación, ante la pregunta de ellos, ¿no? De ¿en qué hemos de volvernos? Les pone un tópico en el cual ellos tenían que volverse, que arrepentirse. Versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Y ese es un asunto interesante. ¿Cómo le podemos robar a Dios? O sea, que Dios tiene billetera, tiene acaso digitalmente, ¿no? Le hago un robo a través de una cuenta bancaria, ¿no? A través de le hackeo su cuenta. O ¿cómo hago? Le pongo marcas, ¿no? Aquí en el Perú le decimos marcas a la gente que anda persiguiendo a la salida de los bancos a quienes han sacado una buena cantidad de dinero, ¿no? Eh, ¿Cómo le puedo robar a Dios? Bueno, hay varias formas yendo al texto original, ¿no? La idea de robar va más allá de tomar por violencia, ¿no? O a escondidas. Va con simplemente la idea de no dar lo que estoy obligado a dar, ¿no? Y por eso Dios desarrolla esta idea, ¿no? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. La acusación es categórica, es una afirmación categórica. Lo han hecho, no es que de repente, ¿no? No, ustedes me han robado. Y dijisteis, el pueblo siempre replica y nosotros siempre replicamos, ¿no? Dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ojo, habla de diezmos y ofrendas. ¿Ya? Dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, ¿no? Y es allí en ese contexto que dice, entonces, ¿qué tienen que hacer? Porque la idea es que si han estado haciendo mal, ahora tienen que hacer bien, tienen que volverse, tienen que arrepentirse, regresar a sus pasos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Traigan los diezmos y pónganlos en el granero, el grano, la comida, ¿no? Y que haya alimento, porque ahorita no hay alimento en mi casa. Y mira, es interesante que en estas épocas de tanto consumismo, la gente consumista busca iglesias que les den de todo, pero no pondrían dinero en una iglesia que no tiene nada. Y me refiero a comodidades, ¿no? Porque sabes qué, el mundo consumista es un mundo egoísta. Y por el contexto y leyendo los libros de Ageo y Zacarías, y te invito a que los leas también, son escritores que escribieron 100 años antes, de más o menos de Malaquías. Ellos identificaron un problema que te mencioné hace un rato, ¿no? Los judíos que regresaron de la cautividad se construyeron casas hermosas. Si tú sueñas con una casa hermosa, o ya tienes una casa hermosa y cada vez la quieres hacer más hermosa, ¿no? Y cada vez quieres poner una nueva lámpara, quieres poner un nuevo cuadro, quieres poner un nuevo televisor, quieres poner, mejorar el aire acondicionado si es que lo tienes, o la calefacción en invierno si es que la tienes. Aquí en el Perú casi no lo usamos, pero hay gente que sí lo tiene, ¿no? Yo digo, no hay nada malo en eso. Pero si tú eres un cristiano, ¿por qué te preocupas tanto en tu casa y no te preocupas en qué hay en la casa de Dios? Estos judíos comían muy bien, pero por lo que se dice en Malaquías 3:10, en la casa de Dios no había comida. ¿Cómo puedes usar lo que Dios te da sin tomar en cuenta los intereses de Dios? Y el desafío aquí no es un desafío de hacer un negocio. Dios no está chantajeando a nadie. Dios está diciendo tienes que arrepentirse de manera integral. Uno de los aspectos es, comienza a preocuparte por mi casa, dice Dios. Y sería algo bueno si de repente nunca te lo has planteado tú que estás escuchando, ¿no? Que comiences a pensar, ¿no? A pensar,
yo tengo un baño más bonito, pero de repente el baño, si acaso tienes un local propio, la iglesia en la cual te congregas, ¿no? Este, a que se cae el lavadero, ¿no? Y están que lo sostienen ahí con palitos, todo feo. Piensa, ¿no? Yo en mi casa tengo, no sé, cortinas hermosas, ¿no? Y ahí estamos tapando con periódicos, con diarios, ¿no? La ventana. Piensa, piensa. No es asunto que tú digas, acá a veces está más feo el local, entonces me voy a otro que tenga un local cuyas instalaciones sean más bonitas. Eso lo hace cualquiera. De verdad, no necesitas ser cristiano para hacer eso. Eso no es buscar al Señor. No, eso es buscar tu comodidad. Y el Señor no es que esté en contra de la comodidad. No, pero Él espera que tú pongas como prioridad su reino, ¿no? Esto es simplemente por ver el asunto de qué entendió el pueblo con cada cosa. El pueblo entendió entonces a qué se refería el alfolí, y el desafío que lanza Dios no es el chantaje de que si tú das, Dios te va a dar. No, no, no. Oh, no estoy diciendo tampoco que no des, no. Estoy diciendo es que necesitas una transformación de corazón y que te preocupes de verdad por dar. Pero Dios no te está chantajeando. Dios no necesita chantajear a nadie porque Él es dueño de todo. Recuerda, Él es dueño de todo. O sea, ¿qué cosa le podemos dar tú y yo que Él no tenga? No, ofrendar, diezmar, es un privilegio. Es un privilegio, es ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Es decirle a Dios, Dios, yo obedezco y confío. Yo no vivo esclavizado así me va a faltar. Yo obedezco y confío, ¿no? Y como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Y hay un principio, una felicidad especial, una recompensa especial por dar. Y qué mejor que dar a donde se debe dar, ¿no? Jesús dijo, el que le da a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta tiene, ¿no? Entonces tenemos que aprender a dónde dar y dar en las causas que Dios está propulsando. Eso es lo más importante, ¿no? Ahora, vamos a hablar de unos versículos que tienen que ver con respecto al desconocimiento del contexto inmediato, ¿ya? Acompáñame al libro de Habacuc, por favor, capítulo 2, versículo 2. Y allí vamos a ver un pasaje que yo he escuchado mucho en esta ola de cristianismo ejecutivo, ¿no? Es el que llamo yo, Habacuc capítulo 2, versículo 2. Le llamo cristianismo ejecutivo al tipo de cristianismo que lleva el ministerio o el desarrollo de la iglesia como si fuera una empresa. Ahora, yo considero que hay prácticas sanas y de hecho podemos encontrar a lo largo de la Biblia muchas buenas prácticas de liderazgo, de administración, de gerenciar, ¿no? de organizar diferentes instituciones, ¿no? De cómo gobernaba, cómo administraba Salomón el pueblo, los momentos difíciles que tuvo, cómo hizo Josué en cuestiones incluso militares, tácticas, bélicas, ¿no? Hasta el Nuevo Testamento, cómo Pablo establecía las iglesias, el sistema de liderazgo que él tenía, cómo dirigía a sus líderes, todo. O sea, no digo que no hay nada de eso, pero hoy en día se ha dado a luz una corriente donde ya de pronto la iglesia es una empresa, se ha perdido el control del Espíritu Santo y ha pasado a ser el control del gerente o líder que está ahí adelante. Y de pronto se ve en versículos como este de aquí, cosas que no dicen, atribuyéndoles a principios de planeamiento estratégico en lo que vendría a ser la administración y las buenas prácticas administrativas de una empresa. Habacuc 2.2 dice así, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas. Ahora, yo he escuchado este versículo ser citado por grandes gurús de la administración que también son cristianos y están hablando de la parte de planeamiento estratégico que se llama establecimiento de una visión. Establecer una visión es muy importante, no cabe duda, pero este pasaje no está hablando de eso, no está hablando del planeamiento estratégico de una visión. No está, por ningún momento se refiere a eso. Incluso yo he escuchado que esto lo interpreten así, ¿no? Y la visión se tiene que escribir, y si se escribe la visión, entonces todo el que la lea va a poder entender y va a poder ir derechito, porque aquí dice el versículo, ¿no? Para que corra el que leyere en ella, va a poder derechito persiguiendo la visión. No está hablando este versículo de eso para nada. ¿De qué está hablando entonces? Bueno, el profeta Habacuc tuvo su ministerio, si tú ves la línea de tiempo nuevamente,
tú vas a ver el punto que dice caída del reino del sur. Habacuc ministró aproximadamente, recuerda, las fechas son aproximadas, entre el 609 y 606 a.C. Por ahí estuvo su ministerio. Es decir, él desarrolló su ministerio poco antes de que Nabucodonosor ataque por primera vez Jerusalén y se lleve la primera tanda de cautivos donde fue Daniel, ¿no? Con sus amigos, ¿no? Y vas a encontrar la llegada de Daniel a Babilonia en el libro de Daniel, los primeros capítulos precisamente. Ahora bien, el ministerio de Habacuc fue un ministerio de tratar de llamar la atención al pueblo por sus pecados y por el castigo que venía por el pecado. Ahora, el libro de Habacuc no es una profecía al pueblo. Eso es algo interesante, ¿no? Y si puedes, toma nota de esto. El libro de Habacuc es una conversación de Habacuc con Dios sobre el pueblo, ¿no? Entonces, los primeros 2 capítulos, es un libro pequeño de apenas 3 capítulos. En los primeros dos capítulos, Habacuc conversa con Dios, ¿no? Tiene una conversación con Dios respecto a lo que está pasando y a lo que va a pasar con el pueblo. Y Habacuc ahí se queja un poco, reclama, le dice: Dios, lo que tú vas a hacer y lo que está pasando ahorita y lo que tú vas a hacer con el pueblo no tiene mucho sentido, no le entiendo, como que va en contra de tu naturaleza, Señor. Ahorita yo te voy a decir qué cosas, ¿no? Pero el capítulo 3 es un capítulo donde Habacuc, luego de la respuesta de Dios, una respuesta amorosa siempre, clara, una respuesta de esperanza que da Dios para Habacuc, Habacuc elabora una poesía, un canto de adoración, de alabanza precioso para Dios. Y Habacuc empieza con muchas dudas, con muchas discusiones con Dios, y termina con un canto de alabanza, de adoración a Dios, con una belleza de adoración a Dios, diciéndole: Señor, yo sé que va a pasar lo que tiene que pasar, pero yo sigo confiando en ti, ¿no? Entonces, el libro de Habacuc habla de eso, o sea, de eso trata, ¿no? Es una conversación sobre la situación del pueblo en ese momento y lo que iba a pasar con el pueblo, que ya había profecías sobre eso, ¿no? De que iban a ser llevados cautivos 70 años y todo eso, y Habacuc de eso conversa con Dios, ¿no? Así que vamos a ver Habacuc capítulo 1. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Ajá. Y aquí vamos, de frente el versículo 1 nos dice, nos da la base para el capítulo 2. Versículo 1 del capítulo 1. El capítulo 2 que hemos leído, el versículo 2 dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. ¿De qué visión está hablando? De planeamiento estratégico, ¿no? De ponerle, nosotros el pueblo de Israel ahora tenemos como visión convertirnos en el pueblo más grande del universo. No está hablando de eso, no se equivoquen, no está hablando de eso. Está hablando de la profecía, de la visión que recibió Habacuc, de la cual él comienza a conversar con Dios. De eso está hablando. Y lo que Dios le está diciendo a Habacuc en capítulo 2, versículo 2 es: lo que tú has visto, lo que estamos conversando, escríbelo, decláralo en tablas. Mira, en esa época, el conocimiento también del aspecto de las costumbres de esa época. En esa época, lo común era, en una calle principal del pueblo, había algo así, no sé cómo llamarle, si sea exactamente el ejemplo, algo así como un periódico mural, donde se ponían unas tablas. Algunos discuten si eran de piedra lisa, trabajada, o de madera. Algunos piensan más, se inclinan más porque eran de madera, ¿no? Pero eran unos murales donde se escribían las cosas importantes. Y era una calle principal de la ciudad donde todos tenían que pasar para que todos estuviesen enterados. Recuerda que en esa época no había noticieros, no había periódicos. Había sí la costumbre de heraldos, pero el heraldo no siempre estaba, o no siempre toda la gente estaba donde estaba el heraldo. Entonces estaba la otra opción del lugar público donde se ponían estas tablas. Y Dios lo que le está diciendo a Habacuc es: lo que tú has visto, de lo que estamos conversando, escríbelo allí para que todos puedan verlo. Y ahora, una cosa más, y ahora el aspecto del idioma, ¿no? Dice: y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Una mejor traducción en la que muchos están concordando, sobre todo basándose en el idioma original hebreo, no tanto en la versión de los 70, es que una traducción más adecuada debería ser: para que todo el que vea pueda leer de corrido. No para que corra, sino para que lea de corrido. Es decir, lo que Dios le dice a Habacuc es: escríbelo, y escríbelo tan claro que uno pueda leer sin ningún problema y nadie pueda decir: es que no sabía, es que no entendí.
Sé claro, Habacuc, porque lo que viene es muy fuerte. Como te digo, no tiene nada que ver con una declaración de visión, de misión y de valores de una empresa. Está hablando de un tema muy sensible espiritual para el pueblo, de una revelación de Dios, no de un aspecto administrativo. Así que vamos a ver un poquito más de Habacuc capítulo 1. Dice, está hablando Habacuc, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc describiendo la situación de su pueblo. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En pocas palabras, Habacuc va describiendo qué es lo que estaba pasando en su pueblo. Injusticia, violencia, miseria, desorden y todos los males que aquejan a las sociedades hoy en día. Y el reclamo de Habacuc es, ¿por qué lo permites? Si tú pensaste que era novedoso decir, ¿dónde está Dios cuando hay problemas? Déjame decirte que Habacuc se te adelantó. Y antes de Habacuc se adelantaron muchos otros. Porque este era el reclamo de Habacuc, ¿no? Señor, ¿por qué no me contestas? Bueno, Habacuc se te adelantó. Dice, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y era realmente, o es realmente que Dios no escucha, que Dios no atiende, que Dios... No. Dios está haciendo algo siempre, ¿no? Y mira, Dios le responde a Habacuc, el versículo 5, mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, Y aquí Dios comienza a hacer una explicación de que el pecado del pueblo de todas maneras iba a castigar. Y la herramienta para castigar ese pecado iban a ser los caldeos. Si decimos que Habacuc ministró entre 609 y 606, ahí nomás un poquito después, en el 605, comenzaron a trabajar ese instrumento de Dios llamado caldeos, dicen. Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Eran invasores, ¿no? Expansores de su imperio. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad, que ellos mismos se manejan, sus propias reglas. Sus cabellos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Describiendo el gran poderío bélico y el impacto y los estragos que causan en los pueblos que atacan. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Y mira qué curioso, se llevó bastantes cautivos, no solamente de Judá, sino también de otras naciones, ¿no? Pero entre ellos Judá. 10. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, porque no importaba qué tan altos sean los muros de las ciudades o los lugares que atacaban, igualito ellos se las ingeniaban para entrar y vencer. Y levantará terraplén y la tomará. 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. No está escrito en D minúscula porque ellos eran paganos y tenían su propio Dios o dioses, ¿no? Y Habacuc dice, versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? Mira qué lindo lo que dice Habacuc, no moriremos. Y claro, y hubo muchas bajas, hubo muertos, pero no habla Habacuc en el sentido de víctimas de un enfrentamiento, sino como nación. Y gracias a Dios y bendito sea el Señor que Él ha preservado a su pueblo hasta nuestros días. Lo que entendió Habacuc de Dios era verdad, ¿no? Y es muy importante que cuando meditemos la palabra de Dios entendamos quién es Dios. Porque aún en momentos difíciles tú tienes que entender que Dios va a sostenerte y va a sostener su palabra porque Él dio su vida por ti. Y tú tienes que ser un instrumento pulido, santo para Él. Y a veces eso toma un trabajo, ¿no? Que Dios tiene que hacer contigo, ¿no? Toma lágrimas, toma momentos que no deseamos, momentos duros, ¿no? Pero tú tienes que tener presente quién es Dios y lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Por eso Habacuc decía, no moriremos, porque tú eres Dios desde el principio, santo. No cambias, sigues igual, ¿no? Dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste. ¿A quién?
a Nabucodonosor y al pueblo de Babilonia, ¿no? Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ajá. Y aquí Habacuc dice, Dios, pero ¿cómo es posible que para castigar el pecado de un pueblo uses a un pueblo más pecador? ¿No te parece que tenía sentido la pregunta de Habacuc? Volviendo al asunto de Habacuc 2, Dios le da una respuesta a Habacuc, una respuesta basada en lo que él ya había dicho, en su palabra, ¿no? Dice el versículo 1 de Habacuc 2, Jehová responde a Habacuc, es el título que yo tengo, ¿no? Dice, sobre mi guarda estaré, palabras de Habacuc, ¿no? Y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Habacuc está diciendo, Señor, ahora yo voy a tener paciencia, voy a irme a mis aposentos y voy a ver qué me dices. 2, y Jehová me respondió y dijo, todo lo que tú has visto, de que yo voy a hacer justicia usando una herramienta que no es santa, ¿no? Como es el pueblo babilonio, todo eso, ponle piedras y que la gente se dé cuenta y que lo lean bien. ¿Por qué? Versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo. ¿Cuál es el resto de la visión? De que Dios finalmente, según dice el final del capítulo 1, no lo hemos leído, pero te lo explico así rapidito, Dios iba a castigar a la nación que iba a usar para castigar a su pueblo, porque igualito eran impíos, y más impíos que su propio pueblo, ¿no? Y Dios le dice a Habacuc, pon allí claro de que va a tomar un tiempo. Jeremías nos dice que tomaron 70 años por lo menos, ¿no? Por lo menos 70 años para su pueblo salir de allí, pero para el pueblo babilonio ser juzgados por la nación, por el imperio medo-persa, ¿no? Que es el imperio medo-persa el que da la orden de que el pueblo judío regrese a su tierra. Pero se iba a cumplir. Entonces el versículo 3 nos dice, la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Se va a cumplir lo que yo digo. Y nuevamente te digo, ¿está hablando acaso de planeamiento estratégico? No está hablando ni de empresa ni de nada. Está hablando de que la palabra de Dios se cumple y que nosotros tenemos que, mientras la palabra de Dios se cumple y está en el proceso de su cumplimiento, tenemos que hacer lo que dice el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más, dice, el justo por su fe vivirá. ¿Qué hacemos mientras la palabra de Dios se cumple? Vivimos por fe. Y ahorita que estás ahí viéndome, yo te digo, ahí donde estés, di amén. Porque es lo que debemos hacer. Mientras estamos aquí, debemos vivir por fe. Y entonces, nuevamente yo te digo, cuando se paran estas iglesias, corporaciones, ¿no? Y grandes gurús corporativos, eclesiásticos, ¿no? Y tú dices, sí, porque el planeamiento es correcto, eso tiene su espacio. Y de hecho hay versículos que nos hablan de eso. Jesús habla de eso en el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿no? De que ninguno se pone a edificar una torre si primero no se sienta primero y calcula si tiene lo que se necesita para llegar hasta el fin. Eso no cabe duda que es planeamiento estratégico, aunque en el contexto también está hablando de otras cosas, ¿no? Pero habla de planeamiento estratégico, pero este versículo no habla de eso. No habla de eso. Y la próxima vez que alguien quiera forzar una enseñanza, tú simplemente, si tienes la oportunidad, con mansedumbre, corrígele. Y si simplemente eres parte de un auditorio o ves un video, ¿no? Como estás viendo este video, tú simplemente entiende y recuerda de qué está hablando este pasaje, ¿no? Si tú ves tu línea de tiempo, Habacuc y Jeremías fueron contemporáneos, ¿no? Entonces, lo que habla Jeremías tiene que ver con lo que habla Habacuc también. Fueron contemporáneos, ¿no te parece eso un detalle interesante para entender, para estudiar, al estudiar la Biblia? Fueron contemporáneos. Jeremías 29:11. Y este versículo yo lo he escuchado como uno de los fundamentos de esta doctrina llamada el Evangelio de la Prosperidad. Es que Dios tiene lo mejor para ti, las mejores cosas, y sus pensamientos para ti siempre son positivos, porque tu vida tiene que ser positiva, y cuando tú le entregas a tu vida al Señor y caminas en santidad, entonces la paz es lo que te rodea y no hay nada malo, ni enfermedad, ni nada alrededor tuyo. Bueno, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, palabra de Dios, ¿no? Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Y claro, como te digo, este es un versículo cardinal para esa creencia de que todo va a estar bien en la vida de que es cristiano, ¿no? Y que obedece al Señor, porque los pensamientos del Señor, incluso si tú no lo obedeces, basta que sea su hijo y sus pensamientos son siempre los mejores para ti. Y bueno, no niego de que Dios tiene pensamientos mejores que los nuestros. A veces esos pensamientos no tienen que ver exactamente con la prosperidad que nosotros humanamente anhelamos, sino que Dios sabe que esos mejores pensamientos a veces para nosotros son pensamientos de ponernos en situaciones a veces angustiosas o difíciles. Y yo siempre menciono esto, ¿no? Los pensamientos que Dios tenía y los planes que Dios tenía para el apóstol Pablo, ¿eran planes buenos o malos? Bueno, tú y yo sabemos, y si tú eres un buen cristiano no podrás negar que eran planes buenos. Pero ¿no es cierto que el apóstol Pablo en términos materiales vivió mejor antes de ser cristiano? ¿Acaso no tenía de todo antes de ser cristiano? ¿Acaso la reputación? ¿Acaso el simple hecho de vivir libre, hablo de la libertad, de no estar con cadenas, de no estar preso, no la pasaba mejor antes de ser cristiano? Entonces, si aceptamos de que los pensamientos de Dios eran mejores y de paz para Pablo, entonces esos pensamientos mejores y de paz no son los que estos que predican la prosperidad nos están explicando. Se refieren a otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa la vamos a ver rapidito, ¿no? Este versículo de Jeremías 29, en su contexto, no habla de lo que dicen estos predicadores, habla de otra cosa. Jeremías 29, vamos a leer desde el versículo 1. Y habla de la carta de Jeremías a los cautivos. ¿A qué cautivos? A los que fueron llevados en el 605 con Daniel y sus amigos a Babilonia. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. La carta que mandó a estos, ¿no? 605, entre ese grupo Daniel. Pero no solamente fueron Daniel y sus amigos, fueron algunos sacerdotes, habían algunos que se llamaban profetas también entre ellos. Fue una gran cantidad de personas, una gran cantidad de personas. Vamos a saltarnos, por favor, hasta el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esto es importante. Dios dice que Él hizo transportar. No es que fue merced pues de la maldad de Nabucodonosor, ¿no? Como Nabucodonosor es tan malo, entonces por eso los agarró. No fue pues porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pues a la hora equivocada, como algunos dicen, ¿no? Merced pues de hecho fortuito. No. Todo lo que pasa en tu vida, ya sea por castigo, porque te los mereces por castigo y disciplina, o ya sea porque Dios te está probando, te está puliendo, todo pasa porque Dios lo quiere, porque Él es el Señor, recuerda. No es que tú andas atando y desatando tu vida, no, es el Señor el que determina las cosas. Por eso es que estamos aquí hablando de la palabra de Dios. Si no, hablaríamos de tu palabra o de mi palabra, porque tiene más autoridad que la de Dios, ¿no? Es Dios el que hizo eso. Dice versículo 5, el consejo de Dios a través de esa carta que mandó Jeremías. Edificad casas y habitadlas. ¿Te acuerdas de lo que te dije cuando mencioné el libro de Malaquías, ¿no? Lo que había pasado, ellos extrapolaron la palabra de Dios. Dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, etcétera, ¿no? Tengan prole, multiplíquense, ¿no? Versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ellas a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Te digo qué es lo que había pasado. Te dije que con Daniel y sus amigos fueron sacerdotes, algunos pseudo profetas y un montón de gente más, ¿no? Bueno, estos pseudo profetas, tan pronto estuvieron allí, comenzaron a decirle al pueblo. Y claro, de repente muchos de ellos movidos por un tema de nacionalismo, ¿no? De ser buen samaritano, buen prójimo, de dar ánimos, entusiasmo a la gente, ¿no? Para que no desfallezcan, ¿no? Comenzaron a decir, Dios me ha dicho, ¿no? Que ustedes no van a estar aquí más que 1 año o 2 años y de aquí vamos a salir victoriosos y vamos a despojar a los babilonios y esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, porque si tú declaras en este momento que íbamos a tener la victoria total, ¿no?
Y en esa época también habían predicadores así, no cabe duda, ¿no? Pero Dios, a través de esta carta, Jeremías dice, no les crean, no les crean, yo no les mandé a hablar eso. No están hablando mi palabra, están hablando lo que a ellos se les ocurre, ¿no? Y Jeremías menciona varias veces este detalle, ¿no? De los que le dicen al pueblo que hay paz y no hay paz, los que lo engañan, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Dice versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Recuerda, la carta de Jeremías es de Jerusalén a los cautivos en Babilonia. Por eso cuando dice este lugar, se refiere a Jerusalén. Ahora, Dios dice, esos que están hablando, están diciendo tonterías. No es verdad lo que dicen. Ustedes van a estar 70 años. Y bueno, tendríamos que leer mucho, ¿no? Pero ya yo creo que tú tienes un conocimiento de que era el castigo de Dios. Hemos leído hace poquito Habacuc, ¿no? Y Habacuc también dice, habla de la injusticia, habla de la inmoralidad, de la violencia. Todo eso Dios tenía que castigarlo, ¿no? Y Dios le revela a Habacuc, y voy a usar a los babilonios para hacerlo. Bueno, aquí Jeremías dice, se van a cumplir 70 años ahí. 70, y hay varias razones, tendríamos que navegar mucho en la Biblia, no voy a mencionar, pero tú y yo sabemos de que eran 70 años que se tenían que cumplir allá. Los israelitas, los judíos, ignoraban esto, no lo ignoraban, simplemente no lo querían creer. Y preferían creer lo que les decían estos voceros de sí mismos, llamados profetas, a sí mismos se llamaban profetas, porque les gustaba más al pueblo. Mira, a la gente no les gusta escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque el mensaje de la palabra de Dios sí trae esperanza, sí, de hecho te consuela, pero te desafía para transformarte. Y eso es lo que la gente no quiere escuchar. Hoy en día abundan tantos predicadores muy bien vestidos, muy elegantes, muy bien hablados, ¿no? Muy inteligentes, ¿no? Con tantos títulos y con locales y con shows y con luces y con todo esto. Y para mí, que lo tengan está muy bien, pero el asunto es que no están predicando la Biblia, están predicando lo que la gente quiere escuchar y sus iglesias se llenan porque la gente quiere escuchar lo que les gusta, no quieren escuchar la palabra de Dios. Yo siempre me pregunto, ¿cómo se puede hablar por 40, 50, 60, 80, 90 minutos sin mencionar ni un solo versículo y si se le menciona, mencionarlo torcidamente, ¿no? Sin interpretarlo bien? Pero hoy en día la gente persigue esas cosas. Y entonces Dios le dice, por si acaso, si no lo quieren creer, se van a quedar ahí 70 años. Y el versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En otras palabras, Dios le dice, esos 70 años han sido planeados por mí y yo sé lo que estoy haciendo. Que no va a ser agradable para ustedes. No va a ser agradable. ¿Es agradable que te saquen de tu casa secuestrado? No va a ser agradable. Pero es interesante que Dios dice, porque mis pensamientos son de paz y no de mal. Dios le dice, aunque no les guste, esto es lo mejor que yo puedo hacer por ustedes. Aunque no les guste, esto va a terminar bien. Porque después yo voy a darles lo que ustedes esperan. Quieren regresar a su casa, ¿verdad? Allí van a regresar. Allí van a regresar a la tierra que yo les prometí. Pero por ahora, esto es lo mejor que les puede pasar. ¿Cómo podía ser lo mejor? ¿Cómo puede ser lo mejor para ti un tiempo de prueba? Recuerda, los pensamientos de Dios son siempre positivos en el sentido de cumplimiento de su plan. Él obedece a su plan. Lo que Él está haciendo no lo hace de capricho, no lo hace porque se le escapó de las manos. No. Él obedece a su plan. Él sabe siempre lo que está haciendo en tu vida y en mi vida. Este versículo no está hablando de la prosperidad material. Está hablando de que el plan de Dios se cumple y es lo mejor que nos puede pasar. Espero, y de verdad es mi ilusión, porque con esa ilusión de verdad he elaborado este curso, que la palabra de Dios esté ministrándote, no solamente en la técnica de cómo aprenderla, de cómo puedes tratar de escarbar en ella, ¿no? Y te sirva de inspiración en la parte técnica, en la parte metódica, ¿no? Metodológica del estudio de la palabra, sino que mientras vamos estudiando, tú puedas descubrir esas cosas que sí dice la palabra de Dios, que sí trae esperanza de verdad, y que en su contexto adecuado, cuando se saca la enseñanza correcta, entonces
tu vida es genuinamente transformada y desafiada. El Señor quiere prosperarte, el Señor quiere ser tu Señor. Yo creo que esa es una mejor respuesta. Quiere ser tu Señor y espero que eso te lleves a esta sesión. Que Dios te bendiga. La tarea va a estar publicada también en la plataforma virtual. Gracias por acompañarnos.